¿Qué son las apolipoproteínas? Son componentes estructurales de las lipoproteínas, como lo hemos visto hace un rato, ¿no? Era como un planetita, ¿no? Que tenía grasas anfipáticas, tenía grasas apolares y tenía proteínas. A todo ese condensado se le llaman lipoproteínas, ¿ya? Y estas proteínas que están dentro de las lipoproteínas se le llama apolipoproteínas, ¿ya? Que le confieren un grado de hidrosolubilidad a estas sustancias, ¿ya? Son componentes estructurales de las lipoproteínas. También funcionan como cofactores enzimáticos. Por ejemplo, el ApoC2 activa la lipoproteína lipasa, ¿ya? Esta proteína LPL, que hace rato estamos hablando de ella, ¿qué hace? ¿Ya? Por ejemplo, el kilomicrón le quiere entregar a un tejido, a la célula adiposa, le quiere entregar su contenido de triglicéridos, ¿ya? Primero tiene que pasar por la lipoproteína lipasa, LPL, vía esta molécula, ApoC2. Sin esa proteína no le puede entregar. Por eso es que las personas que tienen deficiencia de ApoC2 se quedan mucho tiempo con los kilomicrones en la sangre, ¿ya? Y tienen hiperkilomicronemia y se caracteriza por alta cantidad de triglicéridos en la sangre, ¿ok? Muy bien. El ApoA1, que es la molécula, que es la apolipoproteína típica del HDL, va a activar a esta proteína LK, que es la lecitin-colesterol aciltransferasa, y también funcionan como ligandos de receptores para lipoproteínas. Hace un rato les comentaba, ApoB se va a unir con el receptor de LDL para que el LDL sea absorbido en el hígado y pueda ser eliminado a través de las sales biliares, de la bilis, ¿ok? ¿Y cómo se hace esto? Con que esta molécula ApoB100 se va a unir a su ligando. ¿Cuál es el ligando? El receptor de LDL, ¿ya? También el ApoE se puede unir a este receptor. Por eso muchas veces a esto se le llama el receptor holopartícula, porque acepta varias partículas. El ApoA1 también es el ligando de esta esterolina, que es el ABCA1, es ATP Binding Cassette A1. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esta esterolina? Eso que les mencionaba acá. Miren, este ABCA1 es esta proteína transmembrana que se une a las moléculas pequeñas de HDL, ¿ya? Y le ayuda a quitar los ésteres de colesterol de las células espumosas, ¿sí? A través de esta proteína. Y eso lo hace vía unión con su proteína principal, que es el ApoA1. ApoA1 se une con este ABCA1 o esterolina y le ayuda a quitar el colesterol que no debería tener esta célula espumosa. Muy bien, las apolipoproteínas, por ejemplo, el ApoA1 está presente en el HDL, ¿ok? Y su función es activar a su ligando a través del LCAT, de la lecitin-colesterol aciltransferasa, ¿ok? El ApoB100, que está presente en el VLDL, IDL y LDL que provienen del hígado, son ligandos del receptor de LDL. El ApoC2, como se los comentaba hace un momento, que está presente en el HDL, en los kilomicrones, en el VLDL, activa a la lipoproteína lipasa, que es la sustancia que va a convertir los triglicéridos en ácidos grasos libres. El ApoC3, por el contrario, inhibe la lipoproteína lipasa. Es decir, que si tenemos mucho ApoC3 en nuestras moléculas, por ejemplo HDL, kilomicrón y VLDL, estas sustancias se van a quedar más tiempo en el cuerpo. ¿Y cómo lo vamos a ver? Que en un examen de perfil de lípidos vamos a ver alta cantidad de colesterol malo, de triglicéridos, ¿ok? Y el ApoB, que es el ligando de receptor o las partículas, se encuentra en el HDL, en kilomicrón y en VLDL, que ayuda a la remoción de remanentes. El ApoE está presente principalmente en kilomicrones, ¿ok? Muy bien, ¿qué es el índice metabólico basal? El índice o IMB
se hace cuando tenemos 12 horas de ayuno. ¿Ya? No se olviden, el índice metabólico basal se va a calcular cuando tenemos 12 horas de ayuno. ¿Ya? Vamos a calcular la mínima cantidad de energía requerida para satisfacer las demandas metabólicas durante el reposo. ¿Ok? Vía la ecuación de Harris-Benedict. En varones es con esta fórmula: 66 más el producto de 13.7 por el peso en kilogramos, más 5 por la talla en centímetros, menos 6.8 por edad en años. ¿Ok? En mujeres es casi igual. Acá hay un error tipográfico, es 65.5 más 9.6 por el peso en kilogramos, más 1.8 por talla en centímetros, menos 4.7 por edad en años. Y esto sirve, ¿para qué sirve el índice metabólico basal? Sirve para calcular la mínima cantidad de energía requerida para satisfacer las demandas metabólicas durante el reposo. Por ejemplo, respiración. Por ejemplo, producción hepática de glucosa. Por ejemplo, ¿qué más? Latidos cardíacos. Para esa energía mínima que requerimos en el reposo es que podemos calcular el índice metabólico basal. Muy bien, las calorías por cada grupo de alimentos. 1 gramo de carbohidratos nos da 4 kilocalorías. Esto sí deben saberlo, por favor, para cuando roten por medicina intensiva, por cuidados intensivos. ¿Ya? Supongo que muchos de ustedes, si no van a llegar a ser intensivistas, van a ir a rotar por ahí. Si están en medicina, si es en alguna rama de la medicina, ¿ya? Van a ir a la unidad de cuidados intensivos, y ahí esto hacen todos los días. Calculan la cantidad de requerimiento calórico de cada persona. Para eso se le programa una dieta especial. ¿Ya? 1 gramo de carbohidratos nos va a dar 4 kilocalorías. 1 gramo de proteínas también 4 kilocalorías. Y 1 gramo de lípidos nos va a dar 9 kilocalorías. Muy bien. La distribución de las calorías en la dieta debería ser carbohidratos 50%, ¿ya? Grasas entre 25 a 35% y proteínas 15 a 20%, o más o menos 0.8 gramos por kilo por día. El consumo de calorías según la actividad física, si llevamos una actividad física leve, debe ser entre 25 a 30 kilocalorías por kilo por día. Si es leve, si nuestra actividad física es leve, debemos hacer un consumo de calorías de entre 25 a 30 kilocalorías por kilogramo por día. Si es moderado, ¿ya? Si nuestra actividad física es moderada, de 30 a 40 kilocalorías por kilogramo por día. Y si nuestra actividad física es severa, entre 40 a 60 kilocalorías por kilo por día. Muy bien, el consumo de calorías en reposo, esto no se olviden, si les preguntan, ¿cuál es el consumo de kilocalorías en reposo? En reposo es de 20 a 30 kilocalorías por kilo por día. ¿Ok? Muy bien, el consumo de calorías en un paciente hospitalizado es mayor, aproximadamente 30 kilocalorías por kilo por día. Eso ya lo van a ver, es relativo. En estados hipercatabólicos esto va a ir aumentando. La reserva de energía, más o menos, glucosa en sangre, nos da unas 20 calorías totales. El glucógeno del hígado nos va a dar 400 calorías. El glucógeno en el músculo 1500 calorías. Los ácidos grasos libres en el plasma 7 calorías. Los triglicéridos en plasma 75 calorías, los triglicéridos en los músculos 2500 calorías, los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo son 80.000, no se olviden. Entonces, el tejido adiposo es el principal órgano que va a almacenar calorías. Las proteínas en el músculo nos van a dar alrededor de 30.000 calorías. Y el ATP en los tejidos 1 o menos. Como ya les dije, el ATP no se almacena. Muy bien,
el consumo de oxígeno. Esto es importantísimo, quiero que les quede esta parte. El cerebro, ya que pesa menos, ya tiene un alto contenido de oxígeno en el organismo. Miren, correspondiente a su peso, su contenido es su consumo, de oxígeno es muy alto. Cuando les pregunten cuál es el órgano que consume más oxígeno, ¿ya?, por gramo de peso, es el cerebro. ¿Ya? Otros órganos que también consumen mucho oxígeno son el hígado y el músculo esquelético, pero estos tienen un peso superior. Muy bien, vamos a pasar a unas preguntas con respecto a el metabolismo. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda con respecto al metabolismo de los lípidos o de los carbohidratos? Creo claro, son unos expertos en bioquímica, glucólisis aeróbica, anaeróbica, ¿ya? Vamos a ver eso ahora con las preguntas, ¿ya? La gluconeogénesis. ¿Qué es gluconeogénesis? No se olviden, a la hora de las preguntas les encanta confundir con los términos, porque muchos de nosotros lo que hacemos es leer así de rápido y a veces se nos pasa. Gluconeogénesis, ¿qué es? ¿Qué es la gluconeogénesis? Es la formación de glucosa de novo, ¿ok? Es decir, la producción de glucosa de novo en su ruta metabólica utiliza precursores que incluyen los siguientes, excepto, ¿usa aminoácidos? Sí, excepto dos, ¿no? ¿Cuál era? Leucina y lisina. ¿Usa lactato? Claro que sí, existe un ciclo de Cori que hace que convertamos el lactato que nos da el músculo y lo convertamos en glucosa. El piruvato también, desde piruvato vía la fosfenol carboxiquinasa, la fosfenol piruvato carboxiquinasa puede hacer que convertamos el piruvato en glucosa. ¿El glicerol también? Sí, también, porque el glicerol es producto de los triglicéridos. En cambio, podemos producir glucosa de glucosa. Eso suena un poco feo, ¿no? Muy bien, su respuesta es la D. Son enzimas que intervienen en la glucogenogénesis. ¿Qué es glucogenogénesis? Síntesis de glucógeno, ¿ok? Cuando fabricamos glucógeno. Muy bien. Son enzimas que intervienen en la formación de glucógeno, excepto, alfa-glucosidasa. ¿Conocen esta enzima? ¿Conocen esta enzima, esta proteína? Ya, esta es la enzima que se encuentra en el borde cepillado del epitelio intestinal y hace que convirtamos los disacáridos o oligosacáridos, los convertamos en glucosa. ¿Sí? Entonces, esta nos sirve para la glucogenogénesis. La fosfoglucomutasa es la que convertía la glucosa en fructosa. También participa. UDP, glucosa pirofosforilasa, también participa. Glucógeno sintasa también participa. Y la enzima ramificadora también participa, como lo hemos visto en la secuencia ahí, como lo tienen ahí en su copia. Miren, su respuesta es la A. De hecho, como esta enzima alfa-glucosidasa hace que absorbamos glucosa de los alimentos, ¿sí? Porque degrada los disacáridos y los convierte en monosacáridos. Al inhibir esta enzima, si yo les doy una sustancia que inhibe esta enzima, no vamos a poder absorber glucosa. Y eso es un tratamiento para la diabetes. Se llama acarbosa, el producto se llama miglitol. ¿Ok? Son productos inhibidores de la alfa-glucosidasa que también se usan en el tratamiento de la diabetes. Muy bien, mediante la glucólisis se oxida glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Esta vía metabólica da como resultado, esto es fácil, de una molécula de glucosa vamos a obtener 2 moléculas de piruvato que van a entrar
al ácido de primero se va a convertir en acetilcoenzima A, y luego se va a unir esa acetilcoenzima A se va a unir al citrato, al oxaloacetato, y se va a convertir en citrato vía la citrato sintasa, y eso va a comenzar el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, más conocido como ciclo de Krebs. ¿Ya? Muy bien. La glucólisis anaeróbica hasta ese momento forma 2 moléculas de piruvato desde una de glucosa. No se olviden. Su respuesta es la D. La fosforilación de la glucosa durante la glucólisis se realiza por medio de, este es fácil, cuando yo de mi comida, de mi sangre, está viajando glucosa, ingresa a mi tejido la glucosa para que haga glucólisis, ¿cuál es el primer paso? Lo vamos a convertir en glucosa 6-fosfato por una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Exoquinasa, y en algunos tejidos se llama glucoquinasa, por ejemplo el hígado. ¿Ya? La respuesta es la B. ¿Qué órgano consume más oxígeno expresado en milimol por minuto por 100 gramos? ¿Cuál es ese órgano? El cerebro. Muy bien, ese es el órgano que va a consumir más oxígeno. Por eso si el cerebro se quedara 5 minutos o más sin oxígeno, ¿qué pasa? Muerte cerebral. ¿Cuáles son los principales órganos o tejidos en los que se realiza la gluconeogénesis? Otra vez, ¿qué era? Gluconeogénesis, formación de glucosa de novo. A ver, ¿cuáles eran esos órganos? Hígado y riñón. Muy bien, porque estos dos órganos ¿qué contienen? ¿Por qué pueden liberar a la sangre glucosa? Porque tienen una proteína especial. ¿Cómo se llama? Glucosa 6-fosfatasa. Fosfatasa es la que le quita fosfato. Quinasa es la que le suma fosfato. No se olvide. ¿Ya? Entonces su respuesta es la D. ¿Qué porcentaje del gasto de energía total se va a consumir en el reposo? ¿Cuál era? Este es fácil. Es un 30%. ¿Ya? De la energía total, lo que vamos a consumir en el reposo es un 30%. ¿Cuál de los requerimientos calóricos basales de un paciente de 70 kilos, afebril, sin problemas endocrinos, sin infecciones, sin traumatismo, es decir, una persona que se echó un día en su cama, cuáles son sus requerimientos calóricos? Un día dijo, ¿sabes qué? Es mi día sabático. ¿Ya? ¿Cuál es el consumo mínimo para una persona de 70 kilos? ¿Ya? Este es fácil, 1500 kilocalorías por día. ¿Ya? Ese es el consumo promedio basal sin ninguna enfermedad. Si el paciente no está por un proceso de fiebre, por un proceso hipercatabólico, como son algunas enfermedades endocrinas, sin ningún proceso hipercatabólico, como es una infección o un traumatismo. ¿Ok? 1500 kilocalorías por día. El requerimiento calórico de un paciente hospitalizado en reposo absoluto, ¿cuál era? Es de 20 a 30, ¿no? 30 kilocalorías por día. Si está hospitalizado es 30. Si está en reposo solamente es de 20 a 30. Si solamente está en reposo, si un día amaneció con que no quería ir al trabajo y se echó en la cama, eso es solamente entre 20 y 30 kilocalorías por día. Pero si el paciente está hospitalizado, mínimo debe ser 30 kilocalorías por kilo por día. ¿Ok? Muy bien, el índice metabólico basal se mide después de 12 horas de ayuno. Muy bien. ¿Cuál es la mayor reserva de energía en kilocalorías que existe en el cuerpo humano? Este es fácil. ¿Perdón? Triglicéridos, ¿no? ¿Y dónde están almacenados? ¿Dónde están almacenados principalmente? En el tejido adiposo. Muy bien, los triglicéridos del tejido adiposo.
¿El glucógeno hepático? No. El glucógeno en el músculo, de hecho, 4 veces más se va a almacenar que en el hígado. La proteína en el músculo es 30.000 más o menos, en cambio los triglicéridos en el tejido graso son 80.000. Y pueden ser hasta 135.000 dependiendo del peso de la persona. El energético metabólico principal en el cerebro normal del adulto, ¿cuál es? El cerebro consume 2 moléculas energéticas. ¿Cuáles son? Red Bull. ¿Cuáles son? 2 moléculas. El cerebro es voraz en consumir glucógeno. Glucosa. Su moneda energética es la glucosa. Pero también puede consumir cuerpos cetónicos que se fabrican en el hígado. Entonces, el energético metabólico principal en el cerebro normal del adulto es la glucosa. Muy bien, su respuesta es la E. El acetocetato es un cuerpo cetónico. El acetocetato y el beta-hidroxibutirato son los cuerpos cetónicos. Sí se consumen, pero no en el normal, no en un proceso normal. Cuando estamos por un proceso de estrés, inanición, podemos utilizar en el cerebro cuerpos cetónicos. Pero como los cuerpos cetónicos traen acidez, entonces si pasamos mucho tiempo de ayuno consumiendo cuerpos cetónicos, vamos a entrar a un proceso de acidosis metabólica. ¿Cómo se llama? Cetoacidosis metabólica. La apoproteína C2, este es importante, es la que se une al lipoproteína lipasa. Se une al lipoproteína lipasa para que le entregue su contenido de triglicéridos en forma de ácidos grasos libres a los tejidos que los necesitan. Por ejemplo, el tejido adiposo, por ejemplo, el tejido muscular, que lo utiliza como energía. El tejido adiposo lo va a utilizar como almacén. ApoC2 es el constituyente fundamental en la envoltura de las HDL, es falso. Activa lipoproteína lipasa LPL, eso es correcto. Interviene como cofactor del LCAT o lecitina colesterol aciltransferasa, no, esto es el ApoA1. Es identificada por receptores hepáticos específicos, no, los receptores hepáticos específicos son para ApoB100 y para ApoE o receptor o la partícula. Inhibe a lecitina colesterol aciltransferasa, no. Entonces su respuesta es la B. Activa la lipoproteína lipasa. Las proteínas más abundantes en las lipoproteínas de alta densidad, o sea, HDL. HDL significa lipoproteínas de alta densidad. ¿Cuál es la más abundante en el HDL? ¿Cuál era de estas? Miren, que está bonito. ApoB, ApoA, ApoB, ApoC, ApoD, ApoE. A ver, ¿cuál era la principal? En el HDL, el ApoA. De hecho, es el ApoA1. Hay varios tipos de ApoA, pero ustedes quédense con ApoA. El ApoA es el que se va a unir con el LCAT y le va a ir quitando, el ApoA es el que se va a unir con las esterolinas, que son el ABCA1, por ejemplo. Esterolinas son moléculas, son transportadores que le quitan colesterol, por ejemplo, a las células espumosas que están en los ateromas, y eso ocasiona el transporte reverso de colesterol. ¿Cuál de las siguientes enzimas se requiere tanto para la oxidación completa de los glúcidos como de los ácidos grasos? A ver, la oxidación completa se va a dar cuando llegamos a la fosforilación oxidativa, ¿sí? Ahí es cuando se completa la oxidación. Pero antes de la fosforilación oxidativa, porque la fosforilación oxidativa se hace principalmente con acetilcoenzima A, ¿ok? Eso ocurre, primero tenemos que pasar por el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque ahí en ese proceso vamos a generar sustancias reductoras, NADPH, y FADPH, que son los aceptores de los electrones, porque no se olviden que la fosforilación oxidativa es un proceso
en el cual vamos a ir recibiendo electrones desde el oxígeno, ¿ok? Para generar agua. Ok, entonces el primer paso de del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el primer paso del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs es unir el acetilcoenzima A que hemos fabricado desde el piruvato y lo vamos a unir con el oxaloacetato, ¿ya? Vía una proteína que se llama citrato sintasa y lo vamos a convertir en citrato, ¿ok? Yo sé que esto es casi chino, ¿no? Otra vez volviendo, segundo año, bioquímica, ya, pero esto es importante, esas cosas preguntan. Nadie les está preguntando por el alfa-cetoglutarato, nada de eso. ¿Sí? Estamos dándoles las, casi entre comillas, como las perlas, ¿ya? Las proteínas más importantes, las que les menciono, no vamos a hablar de cada una de estas porque son un montón, ¿ya? Las proteínas más importantes, ¿cuáles eran? Fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, que sirve para, o PEPCK, que sirve para la gluconeogénesis, ¿ya? Para la oxidación completa de glúcidos y de ácidos grasos tenemos la citrato sintasa, ¿ya? Porque es el primer paso del ciclo de Krebs, ¿ok? ¿Y cuál era el primer paso de la glucólisis? La conversión de glucosa en glucosa 6-fosfato. ¿Y eso qué proteína lo hace? La exoquinasa o glucoquinasa, como se le llama en el hígado. Muy bien. Su respuesta es la B. ¿Ya? El hígado mantiene constante la concentración de glucosa en la sangre y el músculo no puede ejercer esa función debido a que las células del hígado, ¿qué hacen? Nuestro hígado, si yo paso mucho tiempo de ayuno, ¿qué es lo que ocurre en los estados interprandiales entre comidas? Nuestro hígado, ¿qué hace? Gluconeogénesis, ¿sí? Y libera glucosa a la sangre. Y para que libere glucosa a la sangre necesita una proteína. ¿Cómo se llama esa proteína? Glucosa 6-fosfatasa. Porque le quita el grupo fosfato a la glucosa para que la pueda liberar a la sangre, ¿ok? Entonces, el músculo no puede ejercer esta función debido a que carece de glucosa 6-fosfatasa. Muy bien. ¿Qué es rubisco? ¿Qué es rubisco? Esto no es una falla ortográfica. Que rubisco es una proteína que también actúa en las fases en procesos oxidativos en las plantas. Su respuesta es la C. La degradación del glucógeno. La degradación del glucógeno, ¿qué produce? Principalmente glucosa. ¿Glucógeno qué es? Es la forma de almacenar glucosa. Entonces es una macromolécula de glucosa, ¿ya? Pero la glucosa no se va almacenando así solita, ¿no? Glucosa, se va uniendo con unos puentes de fosfato, ¿ya? La glucosa se va uniendo a estos puentes de fosfato en su posición 1, en su carbón 1. Por eso la degradación de glucógeno produce glucosa 1-fosfato y vía una enzima, esas enzimas que cambian de posición a las cosas, ¿cómo se llaman? Mutasas o isomerasas, ¿ya? La va a convertir en glucosa 6-fosfato, ¿ya? Para que inicie el proceso de glucólisis. El glucógeno produce principalmente glucosa 1-fosfato, ¿ok? La degradación de glucógeno produce principalmente glucosa 1-fosfato, ¿ya? No produce fructosa, no produce UDP-glucosa porque eso se forma para formar el glucógeno, no para degradarlo. Cantidades iguales de glucosa y glucosa 1-fosfato, no. La glucosa, cada puente de glucosa está formado por un fosfato. Su respuesta es la A.